destino. Noviembre de 1918. La noticia del fin de la Primera Guerra Mundial es un golpe demoledor para el cabo Adolf Hitler. Se dice que un pastor tembloroso entró y le dijo que la guerra había terminado, que Alemania se había rendido. Todo se volvió negro de nuevo ante mis ojos. Los días que siguieron fueron terribles y las noches eran aún peores. Durante aquellas noches creció en mí el odio por los responsables de la derrota. Convencido de que es el elegido del destino, Hitler se hace una promesa. Cuando estaba postrado en la cama, me vino la idea de que iba a liberar a Alemania. Iba a hacerla grande otra vez. Supe en aquel momento que lo haría realidad. Múnich, 1919. Con 30 años, Hitler regresa a Múnich, una ciudad devastada por la guerra. Está convencido de que Alemania solo se ha rendido por la traición de los políticos izquierdistas, muchos de los cuales son judíos, que han conspirado para llevar a Alemania a la derrota. Veía el armisticio de 1918 como una puñalada por la espalda al ejército alemán, y los culpables eran los políticos del centro y, lo más importante, los judíos. Empeñado en cumplir su promesa de volver a hacer grande a Alemania, se afilia a un partido político marginal, el Partido Obrero Alemán. No tienen representación en el Parlamento y apenas unos cientos de afiliados, pero convocan actos entusiastas en cervecerías. A Hitler le atrae su retórica anticomunista y su odio hacia los judíos. Los jefes del partido no tardan en reparar en la pasión de los discursos de Hitler y le ofrecen el puesto de jefe de propaganda. En menos de un año pasa a llamarse Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, lo que ahora llamamos el Partido Nazi, y Adolf Hitler es su líder. 28 de julio de 1921. Una vez al mando, Hitler empieza a aplicar una de las lecciones que aprendió en Viena. La violencia funciona. Crea una organización paramilitar formada sobre todo por exsoldados descontentos como él. Son los llamados camisas pardas o SA, la sección de asalto. Los paramilitares nazis estaban dispuestos a cometer actos de violencia e incluso asesinatos. Y esto coincidía en gran medida con la filosofía de Hitler del uso de la fuerza y la violencia. En esta fase el objetivo de Hitler es tomar el poder por la fuerza, no mediante elecciones. Y en 1923 planea un golpe de Estado. Su inspiración llega de Italia. Hitler admira especialmente el ascenso de un nuevo movimiento popular derechista, el de los fascistas, con Benito Mussolini al frente. Mussolini, aquel hombre pretencioso con la cabeza afeitada. Todo el mundo conocía a Mussolini y al partido fascista. En octubre de 1922, Benito Mussolini marcha sobre Roma con sus 30.000 camisas negras y toma el poder en Italia. La lección de Italia era que se podía tomar el poder por la fuerza, no hacía falta ganarlo en las urnas. Hitler decide hacer lo mismo. 8 de noviembre de 1923, Múnich, Alemania. Con sus 600 camisas pardas, irrumpe en la cervecería muniquesa donde el primer ministro del Estado, Gustav von Kahr, preside una reunión. Según entra en el salón, hace un disparo al aire y declara la revolución nacional. A continuación salen a las calles de Múnich dispuestos a tomar el poder. Pero la policía estatal ha sido alertada y abre fuego. ...14 nazis mueren. Hitler, herido, consigue escapar. Pero 3 días después es detenido y condenado a 5 años por traición. Parece el fin de su carrera.
1 de abril de 1924, prisión de Landsberg. Pero la cárcel resulta ser un periodo de reflexión para el futuro Führer. Es la posibilidad de convertir sus puntos de vista extremistas en algo que se asemeje a un programa político coherente. Con la ayuda de su camarada Rudolf Hess, que transcribe sus palabras, escribe un libro que será leído en todo el mundo. Mi lucha. Es la propuesta de Hitler de un nuevo orden mundial. Mi lucha, el libro seminal del movimiento nazi de Hitler en particular, una mezcla de autobiografía y manifiesto político. Es el documento clave, ya que están ahí todas sus ideas. Hitler afirma que Alemania es una nación racialmente superior. Es una idea que se basa en una versión pervertida del concepto de la supervivencia del más fuerte de Charles Darwin. Declara que todos los verdaderos alemanes pertenecen a una raza cuya sangre es más pura que la de los demás pueblos, la raza aria. La prueba de la superioridad de los arios sería su capacidad para someter a otros pueblos. En realidad, identificaba la idea de la raza aria con los alemanes modernos. Se suponía que tenían unas características físicas especiales, como el pelo rubio, los ojos azules, eran altos y varoniles. La naturaleza no conoce límites políticos, pone a seres vivos en el mundo y observa el juego de fuerzas en libertad. El más fuerte debe dominar al más débil y no mezclarse con él, sacrificando su propia grandeza. Eran el pueblo que iba a ser la raza maestra de la Alemania nazi, y los demás estarían más abajo en la pirámide, y que Dios te ayudara si estabas abajo del todo. No es ninguna sorpresa que en el universo deformado de Hitler, los judíos sean el pueblo más bajo. Como él los define, son un cáncer que está devorando la pureza germánica. Los judíos eran inteligentes y manejaban las finanzas, y el sistema crediticio estaba asociado a los judíos. Era muy fácil que una nación en quiebra, monetaria e intelectual, señalara a los judíos como los obvios responsables. La personificación del diablo como símbolo de todo mal asume la forma viviente del judío. Denuncia a los judíos como los agentes de la caída de Alemania, como un enemigo inherentemente corrupto que debe ser destruido, que debe ser eliminado. El antisemitismo no es nada nuevo en Alemania y Austria, pero Hitler lleva su extremismo al límite. Ya a principios de 1920, escribe explícitamente sobre su deseo de borrar a los judíos de la faz de la tierra. Habla de utilizar gas venenoso con los judíos. Realmente es un anuncio escalofriante de lo que ocurrirá en la realidad 20 años después con el Holocausto. Hitler mantiene que la superioridad racial aria debe dictar su política exterior. Primero, tiene derecho a recuperar todos los territorios que fueron arrebatados a Alemania al final de la Primera Guerra Mundial y a reconstruir su ejército para convertirlo en el más poderoso de Europa. Pero aún va más allá. Una de las ideas más siniestras que avanza en Mi lucha era el concepto de Lebensraum, que significa el espacio vital. A ojos de Hitler, los alemanes tienen derecho a apropiarse de tierras de los pueblos racialmente inferiores, es decir, de los eslavos, en concreto de los rusos. ¿Y dónde podían encontrar ese espacio? En el este, en los millones de kilómetros cuadrados del territorio ruso. Hacia allá debía expandirse Alemania. 20 de diciembre de 1924. Cuando Hitler sale de la cárcel, ha añadido otra ocurrencia extraordinaria a su ideario. No solo es una persona excepcional, se ha convertido en el Mesías. En una celebración en 1926, anuncia a sus amigos que va a terminar la obra que Cristo comenzó, pero que no había podido concluir. Llega a afirmar que le visita un ser todopoderoso, que le dice que ha sido elegido como Salvador de Alemania. Algún día, esa creencia será compartida por muchos.
Había sacerdotes, hasta el colapso de Alemania en 1945, que decían que Hitler era lo más parecido a la renovación de los principios cristianos en acción. Ahora, la idea de que él es el elegido domina la propaganda política de Hitler, que intenta convertir un partido que propugna la violencia en un partido capaz de ganar unas elecciones. El avión que transportaba a Hitler sobrevolaba el estadio donde iba a dar un mitin y bajaba como un mesías que desciende de los cielos. Entonces esperaba que hubiera un silencio tal que se oyera caer un alfiler. El sexto Congreso del Movimiento llega a su fin. Y lanzaba rítmicamente su oratoria en un crescendo gradual hasta un clímax apoteósico. Educan y protegen al pueblo alemán y llevan sobre los hombros el Estado alemán, el Reich alemán. Y esto era enormemente eficaz para ganarse el apoyo de las masas. Lentamente empieza a funcionar. Los nazis se convierten en una de las mayores fuerzas parlamentarias. Y en 1929 se produce el acontecimiento que catapultará a Hitler al poder: el hundimiento de Wall Street y la Gran Depresión. Alemania sufre más que ningún otro país cuando los bancos americanos retiran sus préstamos. En un par de años, 6 millones de alemanes están sin trabajo y literalmente en la cola del pan. La gente empieza a ansiar un líder fuerte, capaz de sacarles de la profunda crisis, y el apoyo a los nazis en las urnas crece rápidamente. En 1933, los nazis se convierten en el primer partido del Parlamento. Como consecuencia, se debe ofrecer al agitador político antes encarcelado Adolf Hitler el cargo de canciller de Alemania. Es una posición que un hombre con complejo de Dios utilizará para decidir quién vive y quién muere. 30 de enero de 1933. Ha llegado al poder por medios democráticos. Pero ahora que la democracia ha servido a sus propósitos, es el momento de liquidarla. Consigue que el Parlamento le otorgue poderes de emergencia y suspende la Constitución. El pueblo alemán no puede imaginar los horrores que le aguardan. Primero pone en marcha sus planes para promover la raza maestra germánica. Lo que quería Hitler era una raza maestra pura, y por supuesto eso implicaba la reproducción selectiva. Debían ser los elementos más fuertes de la sociedad. Los más altos, los más rápidos, los más fuertes. En 1933, Hitler promulga una ley para prevenir la transmisión de enfermedades hereditarias. Es un programa de limpieza racial para esterilizar e impedir que padres y padres potenciales considerados indeseables tengan descendencia. Se esteriliza a 400.000 personas normales entre 1933 y 1945, porque no se ajustan a las características de la raza maestra. A continuación proclama que el partido nazi es el único partido político permitido en Alemania.